Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, le damos la bienvenida y le agradecemos también por su interés en participar en esta jornada de investigación que el día de hoy reúne a dos jóvenes investigadores chilenos que pero se están desempeñando en universidades europeas, los dos trabajando con temas relacionados con la movilidad urbana y el espacio público, y los dos trabajando tanto con conceptos como también con experiencias que, como poner en el título, rompen paradigmas, más bien muestran nuevas maneras que tenemos para abordar los desafíos de la movilidad en las ciudades que habitamos. Y nos pareció interesante, aprovechando, en el caso de Camila Ramos, que ya vamos a presentar su pasantía por el instituto, tener este espacio justamente para ver cómo pueden enriquecerse recíprocamente y dialogar experiencias desarrolladas en países diferentes, con miradas diferentes y que pero pueden ofrecer contribuciones para desafíos comunes respecto a esta necesidad que tenemos de cambiar las maneras en que entendemos y también enfrentamos los desafíos de nuevo relacionados con la movilidad en nuestras ciudades. Vamos a tener dos presentaciones. Me voy a presentar ya a nuestros ponentes. El primero es Jaime Orrego, que es ingeniero de transporte de formación y actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el grupo de estudios de movilidad, transporte y territorio. Seguirá una presentación de Camila Ramos, que es estudiante de doctorado en la Transport Studies Unit de la Universidad de Oxford, y realizará la segunda presentación. Y no quisimos limitarnos a escuchar sus interesantes presentaciones, sino también abrir un diálogo, no solo con todos quienes están asistiendo ahora, sino también con dos destacados comentaristas que van a comentar las dos presentaciones desde miradas y veredas diferentes. Carmen Miralles, que es geógrafa y catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora visitante del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, y también Alexis Arévalo, ingeniero en transporte y subdirector de movilidad de la ilustre Municipalidad de Santiago, porque si la idea es romper paradigma, no hay que romperlo solo dentro de la universidad, sino ver cómo dialogan con todo lo que se trabaja afuera de aquí. Así que nuevamente agradezco a todos por su presencia acá y por supuesto a nuestros ponentes, así que empiezo dando la palabra a Jaime Orrego. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, Giovanni, por la presentación. Me da gusto estar acá y gracias por la invitación. Un poco lo que quiero hacer con esta presentación es un poco poner en contexto como aprendizajes que hay desde Barcelona y, bueno, parte de mi investigación a lo largo de mis estudios doctorales también, y poner en perspectiva esta idea de si el rediseño del espacio urbano para promover la caminata puede generar cambio en como las particiones modales o tiene algún efecto en la cantidad de caminata que hace. Entonces, un poco la hipótesis que planteo para como que trato como de examinar o como demostrar evidencia que soporta un poco esta hipótesis es que bueno, lo pongo aquí, el rediseño urbano hacia espacios peatonales presenta rendimientos marginales decrecientes en entornos que ya facilitan la caminata. Entonces, que si digamos si el ambiente o el entorno construido no facilita la caminata, reconvertir estos espacios para facilitar la caminata tiene un impacto mayor que en ciudades donde ya existen espacios peatonales concretos y entonces en ese sentido los rendimientos marginales o como los cambios en presión modal o en la decisión de caminar son decrecientes cuando ya el ambiente es facilitador. Pero sin embargo, como un colorario que diríamos en ingeniería, estos efectos pueden amplificarse si el área tiene alta accesibilidad regional, y un poco voy a mostrar después los datos que vemos en Barcelona,
de que puede ser que cuando yo peatonalizo un espacio, el incremento en actividad peatonal puede no pasar por los habitantes o los vecinos locales, pero sí puede generar que haya menos gente, no sé, yendo en coche o en auto hacia las zonas peatonales o puede, por otro efecto, hacer que esa gente que va hacia la ciudad prefiera no ir en auto o que cuando ya están en la ciudad prefiera no hacer viajes cortos. Eh, entonces, como para partir en como forma de examinar este problema, ¿cuáles son los determinantes de la caminata? Con este como enfoque que yo estoy teniendo, es que básicamente caminamos si la distancia es caminable, ¿verdad? Que un poco yo le cuento a mis amigos cuando me dedico a la caminata que básicamente estamos probando que la gente camina cuando la distancia es caminable. Pero el punto es, ¿qué significa una distancia caminable? Y esta percepción de que algo es caminable o no dependerá un poco de las condiciones del trayecto. Entonces, hay como que esta es una forma de simplificar este fenómeno, pero la idea un poco es que hay condiciones necesarias para poder hacer caminata y hay como factores moduladores que promueven o facilitan la caminata. Pues, por ejemplo, que hay una variedad continua es parte esencial de que pueda gente caminar, o que haya cruce seguro o que sea seguro. Y otros factores moduladores, como sé, que haya sombra, arbolado, estética, ruido. Entonces la idea es de que yo voy a caminar un viaje que es suficientemente corto para ser caminable y que esa distancia o esa percepción de distancia va a cambiar en función de todas las otras cosas que hacen que sea facilitador o no facilite. Entonces, y la forma como de ver esto como en un gráfico es que en general, si los viajes son muy cortos, se van a caminar, y esto pensando como en el agregado de la participación modal, pero la distancia de viaje, o sea, claro, pero por ejemplo, si no sé, el viaje es de 100 metros de largo, es muy probable que todo el mundo los camine, pero incluso en entornos que son muy desfavorables a la caminata, puede ser que ese sea un porcentaje menor que si fuera favorable. Pero la caminata igual siempre va a pasar en distancias cortas, o sea, es muy raro que la gente caminara más de 5 kilómetros, por ejemplo, que es como un límite natural de la caminata. Entonces, pensando en esta idea de la infraestructura para apoyar o facilitar la caminata, pensemos como que modula esta curva entre hacer más probable que la gente camine viajes cortos o menos probable. ¿Ya? Entonces, aquí en el caso rojo, estamos tratando de pensar en un ambiente donde hay vereda amplia, donde no hay mucho tráfico vehicular, donde hay buena iluminación, donde hay seguridad, donde hay cruces peatonales. Y en el caso amarillo sería, no sé, un suburbio donde casi no hay vereda, cuando no hay cruces peatonales o tengo que hacer estos cruces como en herradura. Entonces, esa es como el enfoque o el enfoque teórico que muestro cómo va a mostrar esta experiencia en Barcelona. Y a modo como de ejemplo, este es parte de lo que fue mi investigación doctoral y que muestro cómo en distintas ciudades, ocupando encuestas de orígenes de destino, uno usa como proxy de que el ambiente facilite o no la caminata, la concentración de actividades, y básicamente dividimos las ciudades en distintas zonas donde hay mayor o menor concentración de actividades, y así vemos qué porcentaje de viajes son caminados en distintas zonas. Entonces, por ejemplo, en el eje X acá, hablamos de los viajes entre 0 y 750 metros, 750 y 1,5 kilómetros, y así sucesivamente, y los distintos colores muestran la concentración de actividades que hay relativa a la ciudad, si es alta o baja. Entonces, por ejemplo, en Nueva York, en la zona donde hay mayor concentración de actividades, por ejemplo, casi un 100% de los viajes de menos de 750 metros se caminan, pero en cambio en zonas de baja densidad de actividades, donde probablemente el ambiente facilita menos el caminar, el porcentaje de viajes cortos caminados es mucho más bajo, hay cerca del 25%. Y esto tiene distintas realidades dependiendo del contexto. Evidentemente, acá en la ciudad latinoamericana, esa diferencia no se ve tanto. Y ahí la hipótesis también es que hay un montón
de caminata inducida porque es la única opción, pero en general en la ciudad americana esto se ve muy claro y en la ciudad europea también hay un cierto grado se ve este fenómeno donde la gente camina más en zonas donde se facilita más la caminata. Y ya entrando como a Barcelona como caso de estudio, en general Barcelona es reconocida una ciudad internacionalmente como un lugar donde se puede caminar bastante, las cuotas modales de caminata son muy altas y existe una fuerte inversión en peatonalización. Para el contexto, nosotros tendemos a pensar en Barcelona como acá lo que es en morado, pero Barcelona es parte de una región metropolitana bastante extensa, con cerca de 5, 6, 7 millones de habitantes, con muchas ciudades como satélites y que existe una red de transporte bastante extendida y que permite conectar bastante bien con el centro, que es Barcelona ciudad. Y bueno, muchas veces las conexiones entre las ciudades periféricas no están buenas. A modo de contexto, también como para ponernos así en contraste con Santiago, hice esta pequeña tabla donde se puede ver que esto es Barcelona ciudad solamente, comparado con Santiago y las 10 comunas que tocan la comuna de Santiago, como el primer anillo. Y estos son los datos del 2012 que son un poco viejos, pero bueno, es lo último que hay. Y ahí se ve en perspectiva que en Barcelona cerca del 50% de los viajes son caminando, en Santiago son el 42%, y hay bastante menos viajes en vehículos privados. En Santiago hay 10% más, y bueno, el transporte público hay un poco más también de viaje en Barcelona. Y para también poner un contexto en esta idea de tratar de hacer esta pequeña comparación como para hacerse una idea, en Barcelona vive 1.65 millones de habitantes y en este como subzona de Santiago 1.68, y Santiago es bastante menos denso que Barcelona. Entonces eso también hace perspectiva de que hay mayor densidad de destino y por lo mismo hay mayor caminata. Y entonces, pensando en esta idea de que ya en el contexto de Barcelona podemos esperar que la inversión en peatonalización genere más caminata, y un poco también para poner eso en contexto, hablamos de las transformaciones urbanas de Barcelona, donde la peatonalización como política pública constante, independiente del control político, ha venido pasando por más de 30 años, quizás más tiempo. Y últimamente la política pública que ha tomado más como que se ha tomado como la publicidad, este tema de la supermanzana, donde básicamente está esta idea de cerrar, hacer estas como supermanzanas, que son grupos de manzanas, y el centro de esta supermanzana dejarla peatonal o de tráfico muy lento, y que los bordes funcionen más como arterias donde hay tránsito más rápido y mayores volúmenes vehiculares, ¿ya? Pese a que esto ha estado como muy en boga en el último tiempo, la supermanzana no es una política nueva en Barcelona. De hecho, ya la ciudad vieja de Barcelona se peatonalizó ya en los 80 y 90, y también el barrio de Gracia, que es igual un barrio con calles pequeñas, también se había semi-peatonalizado, y ya en el 2010 se está hablando de la supermanzana en comunas, o sea, en calles con arterias más importantes. Pero las políticas no se reducen, no se limitan solamente a las supermanzanas. Por ejemplo, acá el Carrer de Balmes, que es una arteria importante en la ciudad, en los 2010 se ve como un ejemplo de arriba hay 5 pistas y abajo hay 4 pistas, entonces siempre se ensanchan las veredas, y estas son políticas que no son muy controversiales, sino que se hacen constantemente en muchas partes de la ciudad. También tenemos este tema de las plataformas únicas, donde hay una calle que la parte de abajo donde hay estacionamiento y una calle de circulación, y se cambia a plataforma única donde queda todo al mismo nivel, se restringe el estacionamiento y se hace más peatonal. Y por último, la política como estrella del último gobierno municipal ha sido este tema de los ejes verdes como parte de la política de la supermanzana, donde cierran una calle completa y se hace semi-peatonal. Los autos no están restringidos de pasar acá, pero
Sí, circular en una velocidad lenta, es más para efectos de carga y descarga, y claro, y la gente ya no circula por esta calle para poder circular por manzana, sino que entra solo a esta manzana cuando tiene que un destino en esa manzana. ¿Ya? ¿Cómo se ven un poco estas políticas públicas de generar más espacio peatonal? Eh, en general, la peatonalización se han enfocado en reducir, aumentar el espacio peatonal a partir de sacar estacionamiento en calle sin necesariamente restringir el espacio vial. Entonces, por ejemplo, se ha reducido el espacio de estacionamiento en calle cerca de un 25%, el análisis que hicimos en esto entre el 2010 y el 2019, y como ven, el área de vereda ha aumentado de forma significativa, cerca de un 20%, así como las calles de plataforma única, que son estas verdes, que ha aumentado incluso más. Entonces, como que para hacer perspectiva, también pensando en las políticas públicas, esta idea de que también Barcelona es una ciudad que solamente es para los peatones, existe también una fuerte priorización de vehículos, pese a que ha descendido un montón los puestos de estacionamiento en calle, siguen habiendo cerca de 100.000 puestos de estacionamiento en calle y más de 600.000 como garage privado. Entonces sigue siendo una ciudad que tiene un cierto nivel de motorización y donde tampoco se ha negado la posibilidad de drenar. Y un poco, entendiendo esto como contexto, y este también es un artículo que publicamos el año pasado, en general no se percibe una tendencia al cambio de partición modal. Pese a que ha cambiado o ha incrementado un montón el espacio, las particiones modales siguen siendo relativamente similares. Este gráfico muestra los viajes por persona en cada modo, en cada año, a diferencia de lo que pasa acá en Santiago, la encuesta de origen-destino que hacen en Barcelona la hacen todos los años, entonces eso nos permite tener esta visión bien detallada de cómo son las particiones modales, y es difícil encontrar una tendencia que muestre que aumente o no los viajes en caminata debido a los cambios de infraestructura. Entonces, en ese sentido, nuestra hipótesis inicial de que que una vez que ya esto como que sugiere que una vez que ya la infraestructura peatonal está a alto nivel, generar más no necesariamente va a generar más gente caminando a nivel local, pero eso sí, estos son solo residentes de Barcelona. Pero cuando vemos los viajes de residentes fuera de Barcelona, en Barcelona, vemos que, y este gráfico muestra, sobre el total de viajes de no residentes de Barcelona que entran a Barcelona, qué porcentaje de viajes se hacen. Esa es la razón entre los viajes internos en caminata versus el total de viajes que entran de Barcelona de no residentes. Vemos que ha aumentado un montón los viajes en caminata y en transporte público, ¿no? Que también habla un poco de que sugiere también de que existe evidencia de que, o sea, no podemos, claro, no hacemos una asociación directa, pero lo que sí se observa es que la gente que va hacia Barcelona tiende a hacer más viajes caminando y más viajes de transporte público una vez que están ahí en viaje interno. Entonces, esto también llevaría como a sugerir de la posibilidad de que todos estos cambios en transformación urbana han hecho que menos gente prefiera utilizar el auto una vez que ya están dentro de Barcelona para no residentes de Barcelona. Entonces, ya como para cerrar esta discusión, que ya estamos en 15 minutos, en Barcelona existe alta caminabilidad de proximidad y el rediseño urbano no parece aumentar la caminata entre residentes, pero sin embargo también podría sugerirse con la evidencia que hay que a los no residentes que vienen a Barcelona caminan más. Y sería interesante, claro, llegar y poder explorar, examinar en más detalles si eso puede ser o no a causa de el cambio en el espacio urbano. Pero, y claro, y pese a que vemos esto en Barcelona, en Santiago, que es una ciudad que no facilita o no está a los niveles de facilitar la caminata como Barcelona, igual, claro, la hipótesis sería que
puede ser más efectivo rediseñar espacios urbanos viales para los peatones en Santiago que en Barcelona, y eso sería algo, claro, que podría haber más potencial en ese sentido y no como que queremos decir que eso no pasaría. Y aquí hay una foto del GEMOT en nuestra fiesta de Navidad. Gracias. Muchas gracias, Jaime. La idea es tener ahora la segunda presentación, después la ronda de comentarios con respuestas de los ponentes y después estar abriendo, obviamente, un espacio a todos quienes están acá para preguntas y comentarios. Ahora dejamos entonces la palabra a nuestra segunda invitada de hoy, Camila Ramos. Ya. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Ya, voy a tratar de mantenerme en el tiempo, pero les aviso que yo lo tengo un poco volar más. Bueno, muchas gracias, Giovanni, también por invitarme hoy día a presentar este trabajo de investigación que es parte de mi tesis de doctorado. Y partimos por esta pregunta que es tan difícil de contestar. ¿Qué es la accesibilidad? En los últimos, yo diría, unos 20 años o más, incluso la accesibilidad no es un tema nuevo, no es un concepto nuevo, pero ha cobrado importancia, yo diría que en los últimos 15, 20 años, ha sido visto como un enfoque alternativo a lo que es el enfoque de movilidad. Y la forma en que generalmente la accesibilidad es definido es como el acceso a oportunidades, el potencial de acceso a oportunidades, la forma en que yo puedo ir a ciertos lugares y la facilidad con la que puedo llegar. Voy a partir por decirlo hoy. Hay muchas maneras de medir accesibilidad, al menos desde el punto de vista de transporte hacemos un buen trabajo en eso. De infinitas maneras, desde la manera más fácil, que es simplemente contar los puntos de oportunidad en un radio de tiempo, distancia, como quieran, hasta lo que puede ser un prima espacio temporal. Ahí en este dibujo que puede que se vea un poco más complejo, pero la verdad no lo está. Ahora, ¿cuál es el problema con el tema de la accesibilidad hoy en día? Acá en este diagrama, que lo he prestado a otro paper, diagrama los tipos de caminatas de mujeres que necesitan cuidados prenatales en Ghana. Y lo que se ve en rojo es lo que en general las mujeres se demoran caminando solamente y serían más de 4 horas. Ahora, este mapa contrasta varias situaciones de accesibilidad con auto, sin auto, y te dice qué situación tiene más acceso que otra. Pero no te dice si esta situación es aceptable o no desde un punto de vista de acceso. Hoy en día en la literatura no hay estudios que ayudan a definir qué es lo que es un buen umbral de accesibilidad y bajo cuál umbral una situación, una persona, digamos, puede caer bajo un umbral y no puede vivir una vida digna como persona. Por lo tanto, el enfoque de mi tesis es lograr desarrollar un marco teórico que permita definir aquellos umbrales de accesibilidad con un enfoque en lo que es importante para la persona. ¿Cómo? Bueno, este marco teórico busca responder algunas preguntas, de las cuales las tres que destaco acá es ¿qué necesidades es importante considerar cuando uno mide accesibilidad desde un punto de vista de la persona? ¿Cuáles de estas necesidades son más o menos relevantes, si en qué contexto? ¿Y qué factores determinan que una persona pueda experimentar una accesibilidad real en contraste con la que yo puedo simplemente medir con los datos? Este marco teórico, desde el punto de vista de la investigación, se nutre de dos enfoques. Uno es un estudio con expertos. He estado también encuestando a varios expertos para ver qué opinan ellos de esto. Y el segundo es un estudio de campo, que es lo que me trae también acá a la pasantía que he hecho con el Instituto de Estudios Urbanos, aquí con el Giovanni. Y la idea es poder contestar estas preguntas de alguna manera, lograr algunos lineamientos para determinar lo que es un umbral de accesibilidad. Ahora, le voy a mostrar un poco un concepto y quiero que me sigan. Ojalá no me juzguen con los dibujos que les voy a mostrar, porque me acabo de dar cuenta que estoy en una
en una habitación llena de arquitectos, así que hay algunos geógrafos, así que yo soy ingeniera de transporte, así que el arte no es mi fuerte, pero bueno. En este concepto voy a presentar algunas de las ideas que después vamos a ver más seriamente. Quiero que pensemos en dos personas, María y JP. Esto está un poco basado en la realidad, levemente basado en la realidad. María y JP tienen distintas preferencias, ¿no? Y quieren salir en la noche a tomarse algo. María quiere ir a un lugar que sea seguro y céntrico, en el que pueda caminar, porque no siempre elige la moda más cómoda. Y JP anda en bicicleta para todos lados, no le gusta caminar, pero tiene mucha hambre y quiere ir a un lugar para comer. Esto, bueno, esto es un ejemplo que yo presenté en Oxford, así que estos son los pubs de Oxford. La visión tradicional me diría que JP tiene 1, 2, 3, 5, 15, 16, 18 bares posibles para ir. Pero, dado que JP tiene sus preferencias, va a evaluar esto en función de sus preferencias, ¿no? Entonces va a descartar ciertos pubs que no quiere ir, no quiere caminar, pubs que no tienen comida, que sí. María va a hacer el mismo ejercicio en su cabeza, ¿no? Cuando ella dice, bueno, ¿qué pub en realidad me gustaría ir? No quiero caminar mucho, no me gusta por alguna razón, y va a descartar ciertos pubs. Este nivel de preferencia es lo que de alguna manera estoy tratando de incorporar en el marco teórico, de decir, ok, la accesibilidad es más allá de simplemente cuántos lugares físicos tengo que me pueden proveer ciertos servicios, sino que también hay una perspectiva individual de cómo yo percibo esa accesibilidad real. Supongamos que en este escenario, por ejemplo, se pone a llover. Y María, como es buena previsora, trajo su paraguas. Y por lo tanto, la forma en que ella puede acceder a ciertos bares es diferente de JP. JP anda en bicicleta, le carga caminar bajo la lluvia y no trajo paraguas, no se quiere mojar. Por lo tanto, su acceso a ciertos lugares también depende de estos factores que son externos. Supongamos ahora, por ejemplo, que es tarde y para María no le gusta caminar tarde de noche. Por lo tanto, su situación de cómo va a acceder a ciertos lugares también cambia. Estos son los conceptos que el marco teórico busca incorporar cuando estamos tratando de cambiar este paradigma de cómo vemos accesibilidad. Ahora, el marco teórico se basa en lo que se llama Capabilities Approach, que es un enfoque normativo desarrollado por Amartya Sen, que busca centrar el enfoque en lo que una persona es capaz de hacer dado el entorno en el que existen. Entonces, una capacidad es es aquello que yo puedo hacer que es valioso para mí como individuo. Ahora, él define dentro de este marco teórico también lo que son recursos, que en el área de transporte uno diría, por ejemplo, el tiempo, la plata, la infraestructura que existe. La capacidad es aquello que es importante para mí, que quiero realizar, y aquellos factores de conversión que me permiten tomar este recurso y transformarlo en esta capacidad. Finalmente, la funcionalidad o functioning que le llama a él es cuando la capacidad yo la logro realizar finalmente, la elijo realizar. Ahora, este cambio de paradigma, aplicado desde el punto de vista de accesibilidad, toma el foco en lo que es una cantidad de oportunidades que ha sido el enfoque clásico en el estudio de accesibilidad y medidas de accesibilidad, y propone una perspectiva distinta que sería en la calidad de las oportunidades. O sea, no solamente que la oportunidad exista físicamente, sino que es si yo logro realizar algo que me es valioso para mí en ese punto de oportunidad que yo, digamos, puedo mapear y medir, etc. Entonces, la primera pregunta que cae de cajón acá es qué capacidades debieran considerarse cuando estoy midiendo accesibilidad, porque en este caso uno podría hablar de infinitas capacidades. En el trabajo de mi tesis yo revisé mucha literatura, porque este tipo de preguntas se ha abarcado desde la filosofía se ha abarcado muchísimo. Y eso podría ser una tesis completa como para estudiar. Pero yo me basé también en lo que es más en la pirámide de Maslow, Capabilities de Nussbaum, los temas de derechos humanos, y en esta juguera, digamos, de un montón de enfoques distintos, finalmente yo los agrupé de esta manera, que es como yo propongo que tiene sentido también enfocarlo para un punto de vista de accesibilidad. Entonces, en este caso, con el individuo en el centro de digamos, de la conversación, tenemos tres grandes familias de capacidades. Una es aquellas capacidades que la persona son importantes para sí mismo, como las
seguridad, el sentirse emocionalmente y físicamente seguro, el poder nutrirse, el poder tener refugio en un lugar. Lo segundo sería el grupo de lo que es vínculo con la sociedad, belongingness, como esa necesidad de una persona de pertenecer a una comunidad, de ver a sus amigos, de ver a su familia, de tener un acceso. Y lo último, que es del individuo hacia afuera, hacia la sociedad, es mi capacidad de desarrollarme como persona en el futuro y de poder elegir también, de tener un sentido de agencia de cómo yo me desarrollo, a dónde quiero ir, por ejemplo, dónde me quiero atender en un servicio médico, dónde quiero mandar a mi hijo al colegio. Ahora, obviamente la bajada de esto es mucho más compleja porque acá tenemos una gran familia, pero la pregunta que vendría, digamos, luego de saber que existen grandes familias de capacidades, que uno puede definirlas hasta el dedillo, si uno dice eso, es, y que la pregunta que importaría para un tema de política pública es qué capacidades importan más que otras, porque uno puede enumerar un montón y decir algunas que son más importantes que otras. La propuesta, al menos de mi investigación, es que estos umbrales de accesibilidad, que muchas veces los entendemos, por ejemplo, como 15 minutos caminando a su lugar, ciudad de 15 minutos, distancias de caminata, buscamos la reinterpretación, el cambio de paradigma, de decir, no importa tanto la distancia, el tiempo, lo que importa es lo que yo puedo hacer en ese tiempo y esa distancia, y si logro realmente acceder a lo que es importante para mí. Y el umbral en estos casos se definiría en función de las capacidades que se han determinado que son relevantes para cada uno. Ahora, de esto tendría otra pregunta que también es difícil de contestar, que es, ¿cómo llenamos estos escalones de umbral? Y de aquí viene lo que es el trabajo de campo, trabajo con expertos, que es decir, bueno, hay dos maneras de decir cómo se llenan estos umbrales. La primera es una versión experta, que es un estudio que estamos haciendo también con expertos internacionales que trabajan en accesibilidad en transporte, en urbanismo, y como ellos dicen que deberían priorizarse las capacidades, lo he puesto con escenarios hipotéticos, que digan, por ejemplo, en un parque, en este caso, qué capacidades son esenciales, cuáles son no tan esenciales, y ver como, digamos, cuál sería la versión experta de cómo deberían categorizarse estas capacidades para definir un umbral. Y la otra es la visión de las personas en un estudio de campo, es lo que la persona te dice, por ejemplo, en este caso estamos haciendo un estudio de campo con gente mayor en Yungay, aquellos lugares que para ellos son valiosos, ¿por qué son valiosos? ¿Por qué van y por qué los priorizan de cierta manera en comparación a otros lugares? Esto todavía está en trabajo, estamos, digamos, todavía en el proceso de hacer entrevistas, pero cualquier pregunta que tenga, a mí me encantaría conversar de este tema. Lo último, y yo le prometí que iba a quedar en el tiempo, pero lo siento. Sabemos por el siguiente paso, que lo último que me gustaría mencionar antes de terminar, es que no solo importa saber las capacidades que son importantes, sino que, como sabemos también, incluso si yo supiese qué capacidades son importantes, hay muchos elementos que pueden restringir que una persona efectivamente tenga acceso a esta capacidad, a realizar algo que es importante para ella. Y eso me lleva a una segunda parte del marco teórico que me gustaría que pensáramos en esta idea, que es, supongamos que queremos asegurar esta capacidad, una accesibilidad, una capacidad, pero sabemos que hay factores que afectan este proceso, y cómo identificamos estos factores que son relevantes. Desde el Capability Approach, eso es lo que Amartya Sen llama factores de conversión, son un montón. Y parte de mi trabajo de doctorado ha sido tratar de enumerarlos exhaustivamente, categorizarlos, clasificarlos, de manera que tenga sentido desde un punto de vista de análisis en acceso, en cómo podemos usar o identificar estos elementos en un estudio real. Por ejemplo, acá tenemos habilidades que tienden a salir mucho, por ejemplo, en estudios de bicicleta, la habilidad de poder usar una bicicleta, saber usarla, sentirse seguro usando una bicicleta, sentir que uno hasta incluso puede tener la ropa cómoda para poder andar en bicicleta. O podemos tener incluso normas culturales. En algunos países las mujeres no tienen la habilidad de caminar solas en la calle, necesitan por norma cultural tener un acompañante masculino. Todo ese tipo de factores que, si bien en la literatura son poco tocados en estudios de accesibilidad, en la realidad son la diferencia entre que una persona puede o no puede acceder a algo que es valioso. Y lo mismo, el mismo enfoque, ¿qué factores consideramos? Hay una visión de experto, que es lo que le hemos preguntado en este estudio de expertos, es
prioriza qué factores son importantes en el escenario A, en el escenario B, en el escenario C, y también determine cuál es el potencial de implementar esos factores en las medidas de accesibilidad que existen hoy en día. Con la visión de las personas hemos estado haciendo un trabajo un poco distinto, que es narrativas de viaje, de experiencias de acceso, y en función de esta narrativa ir identificando estos factores de conversión y cómo estos factores de conversión ellos los ponderan y los ponderan de mayor o menor manera como significativos para realmente tener acceso a cosas que son importantes en su vida como adulto mayor, que requieren otro tipo de cosas como conectividad, por ejemplo. Ya, y con esto termino. Algunos hallazgos interesantes, porque esto también, mucho de este trabajo continuo que no está terminado, pero lo primero que diría es que el vínculo entre estudio de transporte y teoría de la filosofía es un tema que está poco estudiado en transporte. Existe una necesidad de reflexionar, al menos en temas de accesibilidad, respecto a cuál es el rol de la accesibilidad en realmente determinar la calidad de vida de las personas. Es una reflexión respecto a cómo estamos definiendo este concepto de accesibilidad. A nivel de expertos, no existe consenso respecto a qué capacidades y los factores de conversión son importantes en qué determinado contexto. O sea, dicho digamos, en modo simple, si tú al exponer a los expertos a un escenario X y pedirles que ranqueen qué capacidades o factores de conversión les parecen que deberían ser más o menos relevantes, no hay acuerdo. Y eso es significativo para lo que es el trabajo de academia, cómo esto se traduce en la política pública. También una cosa interesante que quizás no es tan sorpresivo, es que en estos mismos escenarios los expertos se basan en sus propias creencias y experiencias personales, que es algo muy natural, pero que es importante reconocer que cuando una persona o un experto busca analizar un escenario de accesibilidad, busca escribir una publicación, por mucho que sea un escenario que no le es familiar, la forma de análisis parte desde una experiencia personal, sea porque yo crecí en un contexto particular, porque mi experiencia ha sido así, y por lo tanto esa brecha no siempre se logra reducir respecto a mi experiencia como académico, como experto en el área, y el escenario que yo estoy evaluando para una persona cuyo contexto es totalmente distinto al mío. Y lo último que quizás es buena noticia es que sí es posible, y los expertos también están de acuerdo en esto, es que es posible adaptar ciertas medidas de accesibilidad de manera que incorporen estos conceptos. Y me gustaría terminar con esto, que esta frase que básicamente habla de que es necesario abrir espacios en el área de transporte de manera que la disciplina reflexione sobre sus propios métodos de producción de conocimiento y sobre aquellos conceptos que arrastramos de hace mucho tiempo y que yo creo que es buena hora de que los empecemos a conversar y a disecar un poco, diseccionar un poco. Y eso, pero muchas gracias. Muchas gracias, Camila. No tuvieron bien los tiempos, así. Invito a pasar, bueno, no solo Camila y Jaime que se me van a sentar al frente los dos, sino también a pasar a nuestro comentarista, Carmen Miralles y Alexis Arévalo. Las dos presentaciones muestran, bueno, perspectivas y aproximaciones muy diferentes, pero las dos creo que plantean preguntas bien interesantes, ¿no? Respecto a lo que queremos, lo que esperamos cuando planificamos la movilidad, cuando intervenimos en el espacio de las ciudades y también lo que esperamos lograr finalmente, qué efectos, qué beneficio, para quién, que son preguntas que en general nos planteamos cuando hablamos de planificación urbana, pero que en muchos casos creemos que se pueden responder, digamos, solo con herramientas técnicas. En cambio, creo que hay distintas consideraciones interesantes que surgen de lo que presentaron tanto Camila como Jaime. Pero dejo más bien Carmen y Alexis para que nos puedan compartir sus apreciaciones desde sus diferentes perspectivas y experiencias que seguramente son mucho más enriquecedoras de lo que les acabo de comentar. Así que Carmen, quizás empezamos contigo y después Alexis. Y después abrimos una conversación con tanto los partículas como también el resto del curso. Gracias, Giovanni. ¿Me oyen? Sí, sí. ¿Sí? Pero mejor.
Por esto, espera. Bueno, sí. Bueno, qué éxito, ¿no? De convocatoria, Giovanni. Felicidades. Am, creo que el tema de la caminabilidad y de la accesibilidad es un tema, es uno de los temas, ¿no? En ese momento, porque enlazan con muchos retos que tenemos ahora en el siglo XXI en nuestras ciudades, ¿no? Sostenibilidad tiene que ver con accesibilidad y con caminabilidad. Salud pública y salud individual tiene que ver con eso. La sociabilización tiene que ver con eso y por tanto no estamos hablando solo de un ejercicio físico, sino de muchas capas que tiene hoy la ciudad y no solo la ciudad, sino los retos que el espacio urbano tiene en ese momento sobre nuestra mesa. Y nosotros como académicos que somos tenemos que enfrentar esos retos. Por tanto, me parece muy oportuno que hablemos de eso y que gente joven se entusiasme en hacer sus tesis y sus postdocs hablando de ese tema. Los que son un poco menos jóvenes sabrán que este tema hace 15 años no existía. ¿Sí? La caminabilidad no existía en nuestras mesas académicas. Por tanto, bienvenidos sean. Algunos elementos sobre lo que han dicho Jaime y lo que ha dicho Camila, que a mí me parece que se complementan mucho. ¿Sí? Caminabilidad. Jaime nos ha mostrado que la caminabilidad depende de una distancia. Y es cierto, ¿sí? Depende de una distancia. Pero en cambio nos ha dicho, y a mí me parece muy interesante, que no depende solo de unos presupuestos públicos. Fíjense, nosotros pensamos que las políticas públicas favorecen o no ciertos usos de la ciudad y ciertos usos de los medios de transporte. En este caso, el caminar, ¿no? Por tanto, si invertimos más en transporte público, la teoría nos diría que tenemos que incrementar la demanda de ese transporte público. Pero en el caso del caminar y en Barcelona, Jaime nos dice, han invertido un montón y no han incrementado. ¿Sí? Caray, ¿qué pasa? ¿No? Lo que pasa, y esa es mi opinión, es que Barcelona siempre ha sido una ciudad caminable. Y lo ha sido por dos razones. La primera, porque es una ciudad donde no solo la distancia es importante, sino las funciones urbanas se dan en espacios caminables. ¿Sí? Lo ha dicho Camila. ¿Cuáles son las actividades importantes para una persona? ¿Sí? ¿Cuál es la cotidianidad y las funciones urbanas? ¿No? Si trasladamos actividad personal al espacio urbano, le diríamos funciones. Por tanto, las funciones o las actividades son elementos que importan en la caminabilidad, ¿no? Uno sale de casa caminando para ir a algún lugar, porque si no, no camina. Y eso es lo que es el potencial de Barcelona. Y entonces, sobre ese potencial, incrementar más o menos ciertos espacios para dar prioridad al peatón no significan un elemento sustancial. ¿Lo significarían en Santiago? Eso, la respuesta, yo no soy quien tiene que darla, pero me parece importante que algún día debatan sobre eso. Por tanto, primera idea, cuando hablamos de caminabilidad, hablamos de muchas capas y no solo de una. La distancia puede ser una capa, la funcionalidad, la mixticidad puede ser otra capa, la accesibilidad no solo espacial, sino también personal o colectiva, que es lo que nos decía Camila, tiene que ser otra capa y por lo tanto no podemos incrementar cuotas modales solo pensando en distancia o solo pensando en presupuestos en política pública. Depende. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento, y es el segundo y el último, lo que nos decía Camila es muy interesante, ¿no? Déjenme hacer un paréntesis.
El concepto de capacidad, que me parece un concepto fundamental, ¿sí? Suerte que ha salido en sus diapositivas, es de Sen y es de Nausbaum, de los dos. El premio Nobel se lo dieron a él, ¿no? Cosas. Pero el concepto, ¿sí? es de los dos, y suerte que Camila lo ha mencionado, porque ¿no? es justo reconocerlo de ese modo. Por tanto, la accesibilidad no es un elemento solo físico de la ciudad, sino que hay, ¿no?, otra coordenada, que es las capacidades individuales y colectivas. Y esa nos limita a unas preguntas. ¿Quiénes pueden llegar? ¿Sí? ¿Y quiénes es? ¿No? ¿Qué colectivos? ¿O qué edades? ¿O qué rentas? ¿O qué? ¿Sí? Eso es muy importante, porque si en la coordenada espacial no le ponemos la coordenada personal, la movilidad en sí misma y como concepto no nos funciona. Yo lo dejaría aquí. Carmen, Alexis. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a este mundo de académico. Yo como profesional, digamos, de la Municipalidad de Santiago, me tocan otros retos, digamos, más, no tanto investigativos, sino que de ejecutar, de trabajar con los vecinos. Y quería tomar algunas notas, digamos, respecto a las presentaciones. Lo importante de la accesibilidad y lo importante de la conectividad para que las personas puedan caminar. En Santiago nos encontramos con muchos retos, y como también como la mixtura, digamos, con lo que decía Camila y Jaime, cómo llenamos ese umbral, digamos, los umbrales de las capacidades existentes, digamos. Las personas son todas distintas, partiendo por eso. Los barrios son distintos en Santiago. Tenemos barrios históricos como el barrio de Yungay, pero tenemos el centro histórico, que es el lugar más concurrido de Santiago, de Chile. Siempre se dice que son 3 millones de personas que nos visitan todos los días, lo que lo hace un sector muy caminable el centro histórico. Y en base a eso se han ido mejorando ciertas características o ciertas circunstancias de ciertos ejes que antes tenían muchos vehículos estacionados. Nosotros con el Ministerio de Transporte trabajamos en los ejes del Plan Centro, donde se remodelaron muchos ejes, y básicamente lo que hicimos fue quitar pistas de circulación o pistas de estacionamiento para ampliar las aceras. El primer eje que hicimos fue Compañía, que era un eje que tenía entre 3 y 2 pistas de circulación, que lo dejamos en uno, donde con Miguel Olivares, que Blake lo conoce muy bien, nos querían matar al principio, que cómo se nos ocurría lo que estábamos haciendo, que íbamos a matar el comercio. También, Por eso, nosotros como que copiamos eso, pero a la chilena, digamos. Nos querían matar, nos recibíamos de la administración de la alcaldía cerca de 50 correos casi diarios que decían que cómo se nos ocurría, la típica que dice el chileno en la prensa, quién fue el ingeniero que se le ocurrió a acostar. Y claro, la prensa va a entrevistar, en vez de preguntarle a la persona que va caminando por el lugar qué piensa de esta ampliación de acera, es más cómodo, va y entrevista a la persona que inicialmente, porque siempre en el inicio es caótico. Y entrevista a la persona que está en el auto y dice, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Mira, yo me demoro 30 minutos más de lo que me demoraba. Pero después los mismos vehículos van tomando otras alternativas, o llegan en transporte público, y finalmente este eje, que es Compañía, que fue el primero de 4 ejes que remodelamos, generó actividad en el sector. El comercio se activó. Teníamos otros ejes paralelos al eje Compañía, Monjitas, por ejemplo, Monjitas Catedral, y pasó un fenómeno súper importante, que cuando llegó el invierno, cuando oscurecía más temprano, la mayoría de las personas antes tomaban Catedral, etcétera, u otras calles para llegar al metro, a la estación del metro, porque muchas personas trabajan en Santiago Centro, bueno, ustedes saben, y toman el metro para dirigirse a sus hogares. Y empezaron a ocupar el eje Compañía como el eje principal, y era un mar de gente que venía.
Claro, porque la remodelación incorporó arbolado, iluminación, ampliación de acera, y los otros ejes se mantuvieron como estaban, con estacionamiento, y se empezó a activar el comercio, empezaron a salir las mesitas del café, de algún restaurante. Entonces las autoridades de ese tiempo empezaron a darse cuenta que efectivamente, si nos atrevíamos a hacer este cambio, y les damos, y dado lo que tú decías, que el potencial de la Natalia, el rediseño tiene mayor potencial, cuando tú haces este rediseño, lo remodelas el eje, genera eso, pues, activación, especialmente en Santiago, que estamos todavía infectados de autos en el centro de Santiago. Todavía hay vehículos estaciones que se estacionan en la calle, siendo que tenemos un montón de estacionamientos subterráneos, que nosotros también hicimos el cálculo en el 2017, hablamos con las concesionarias que tenían esos estacionamientos subterráneos y estaban al 70%. Es decir, ese 30%, si nosotros elimináramos todos los estacionamientos, es un análisis súper simple, pero si tomamos todos esos estacionamientos superficie, los podríamos bajar y perfectamente podría funcionar con las mismas personas que venían al centro a estacionar en la superficie. Entonces, ese es un punto que quería mostrar, digamos, de que a nosotros nos ha tocado generar estas remodelaciones, teniendo mucha reticencia por parte de algunas personas. Al principio son escépticos, les da miedo, pero después se dan cuenta que cuando la caminabilidad activa mucho más que el vehículo que está de paso, ¿ya? También, bueno, hablando de los barrios, lo que mencionaba Camila, el sentido de pertenencia. Por ejemplo, lo mismo que estaba hablando el barrio Yungay. El barrio Yungay también es muy distinto al centro histórico. Es un barrio histórico que tiene unas plazas, que tiene sectores que son muy patrimoniales, y las personas también lo viven de otra forma. Y uno tiene que, cuando uno va a hacer un proyecto, y eso es lo que también quería comentar, el tema que hablaba de la experiencia personal, uno finalmente se basa en una experiencia personal, en lo que me ha ocurrido, en lo que yo viví, pero a nosotros nos toca ir a hablar con el vecino, y de repente te das cuenta que nos piden otras cosas. Nos piden, por ejemplo, es que sabes que yo no puedo caminar por esta calle, tengo que cruzar porque está lleno de graffiti, está con basura, y si no lo limpian constantemente, se genera un basural. Entonces yo me tengo que ir por el frente, y pasa esto que la gente circula por un lado y por el otro no pasa nada. Entonces es muy importante la relación que tenemos con los vecinos, con la conversación, esta participación ciudadana que hace que nos demos cuenta de realidad. De repente nosotros como municipales, yo no vivo ahí, yo no vivo en ese barrio, digamos, y por lo tanto tengo que absorber lo que ellos me digan para tratar de generar un proyecto que sea compatible con lo que ellos quieren. Entonces, cuando tú hablas de los umbrales, de cómo, de las capacidades, claro, muchas veces no vamos a saber hasta que hablemos con las personas que viven el barrio, que lo conocen, y también hay problemáticas en la noche que también uno como repente municipal no está todo el día ahí. Entonces, no, en la noche aquí se ponen a bailar y empiezan a hacer fiestas. Bueno, y ahí uno tiene que empezar a tratar de proponer iniciativas que también la autoridad le cuesta, digamos, un poquito también asumir, porque es difícil cuando tú le dices, mira, tenemos que sacar estos estacionamientos de acá porque nos generan un conflicto de inseguridad, y los mismos vecinos te lo dicen. Pero después te dicen, pero ¿dónde van a estacionar? Y viene el comerciante y dice, pero ¿quién va a estacionar aquí? ¿Dónde van a estacionar para comprarme a mí? Pero no se dan cuenta de que el potencial está en la caminabilidad, en la gente que llega caminando. Entonces, y así. Lo último que quería decir, que agradezco mucho que el seminario se llame Movilidad y Espacio Público. Nosotros, como municipio, somos la primera subdirección de movilidad en Chile. No siempre hemos sido como nos envían a ciertos lugares a opinar sobre la ciclovía, pero no es solo ciclovía la movilidad, tiene que ver con recuperación de los espacios públicos. En Chile, en Santiago, tenemos muchos lugares que tenemos que potenciar, que tenemos que mejorar. Y de a poquito hemos ido ganando ese espacio que nos ha permitido que ahora nos preguntan, antes no nadie nos preguntaba, ahora nos preguntan, oye, ¿qué opinan aquí en esta plaza? ¿Cómo se van a mover las personas? Y eso es súper importante también, que las autoridades, y qué bueno que las nuevas generaciones como ustedes estén planteando este tipo de propuestas de ver distinto a la ciudad, porque generalmente, bueno, y para finalizar, los estudios de transporte en general se basan en los vehículos, no se basan en las personas. Y ahí nosotros como subdirección de movilidad no tenemos las herramientas como para decir, mira, aquí tenemos un estudio de peatones, de peatonalidad, digamos, del centro del barrio de X, porque nadie se dedica a eso. Todos se dedican a que hay un edificio
y hay que ver cómo van a caber estos 200 estacionamientos en el edificio y cómo van a mitigar el sector. Y se basa, no, ya tenemos que darle mayor fluidez al semáforo para que los vehículos puedan pasar. Y lo que decía usted, antes no se hablaba de esto. Yo soy ingeniero de transporte y a mí me enseñaron que la longitud de cola, que había que tratar de disminuirla porque la fluidez de los semáforos, etcétera, etcétera. Así que eso, yo quería como mostrar un poquito más la parte no académica, sino lo que me toca a mí como día a día. Y siempre escuchar cuando hay un proyecto, cuando ustedes vayan a ver algún proyecto, conversar con los vecinos, conversar, preguntarles qué pasa aquí en el día, qué pasa en la noche. Eso es importante porque nos da luces de repente a cosas que nosotros ni siquiera lo vemos. Eso. Gracias. Éxito. Carmen, Camila. Estaba pensando también cuando tú hablabas también de, bueno, estos conflictos que se generan cuando quieres hacer espacio para, digamos, priorizar a una persona y sus capacidades por sobre otra, es también un conflicto general que suele pasar que mis capacidades tienen un techo, que implica en algún momento van a entrar en conflicto con la capacidad de otra persona. O sea, mi capacidad de moverme y manejar en un auto porque quiero llegar a la pega entra en conflicto con la capacidad del vecino que quiere usar la vereda para poder caminar seguro. Ese tipo de preguntas es difícil de contestar. Y lamentablemente esta pregunta, no sé, yo creo que es una conversación muy abierta al respecto. Pero ese otro tipo también de, creo que reflexiones desde el punto de vista del transporte que es importante. Como las capacidades de quién importan más. Y eso, por ejemplo, yo creo que a nivel de Santiago es una visión de ciudad que tiene que ser, que se traduce en la capacidad de caminar y de tener de poder caminar de manera segura es más importante a nivel de ciudad que el libre tráfico de autos. Eso es una decisión finalmente a nivel de ciudad que tiene que existir. Pero nada, me parece muy valioso como el punto de vista que dices tú de la práctica. Ahora en las entrevistas que hemos estado haciendo con la gente de Yungay, salen como han habido bastantes escenarios bien interesantes. Por ejemplo, el tema de la seguridad, que para mucha gente mayor es la principal barrera para poder circular. No es la basura en las calles, que de repente podría ser, pero es la seguridad, es el sentir que puedo caminar de noche, ir al concierto en la iglesia y que nadie me va a saltar de vuelta. Es eso. Y es la diferencia entre que una persona se quede encerrada en su casa y cómo eso le pega a la calidad de vida, el estar totalmente aislado es una cosa que en el grupo, por ejemplo, en un grupo como adultos mayores, es la principal capacidad, que son capaces incluso de sortear la sensación de peligro de andar en la calle, con todo lo que eso implica, que quizás desde un punto de vista más tradicional uno diría, bueno, la necesidad básica de una persona es sentirse segura dentro de muchas cosas. Pero en esos escenarios, cuando la necesidad de vinculación, porque estás tan solo, es más importante como capacidad en esa pirámide que la necesidad de estar seguro. Y eso es importante entender, porque cuando tú quieres priorizar ciertas modificaciones en lo que es en el entorno construido, por ejemplo, es importante entender a quién le das prioridad. Eso quería. Alex, entonces, ¿cuánto que trabajas en el...? Yo estoy del 2014. Yo en otra vida yo trabajaba en la UCT. Ah, ya. Yo creo que alguna vez, creo que puedo haber estado Pero ahí. sí, ahí cuando le pedimos más tiempo de peatones me decían, no, no. Pero, o sea, lo que dicen, o sea, todas estas discusiones son muy exigentes y también vienen como de esta tradición de la ingeniería de transporte de mover autos. Y parte yo también como que decidí, no sé, perros peatones, parte por las frustraciones que uno vive en el... O sea, yo me la pasaba peleando también en la oficina porque, no sé, pues estos cruces donde priorizan viraje a la izquierda y no hay cruce, y hay que hacer... Sí, y puras peleas, pero yo creo que hoy, a diferencia, no sé, yo estudié ingeniería así como el transporte ya hace como 15 años. Y ahí todo, o sea, en mi educación no había mucha discusión acerca de cómo entendemos los peatones, o sea, y bueno, y después se me ocurrió estudiar en Estados Unidos, donde ahí era peor aún. Sí. Pero claro, todas estas como discusiones de cómo predecir, hoy día ya tenemos herramientas que permiten meter
peatones o en todo el lenguaje muy técnico de origen del transporte. O sea, todo esto lo podemos modelar hoy día y lo podemos predecir y le podemos meter RS y no sé, valor social de tiempo y todas estas cosas. Pero es interesante también, y yo me acuerdo también que en Santiago en estas remodelaciones, bueno, que ya no han seguido con tanto esfuerzo, ¿verdad? O sea, pero fueron remodelaciones ambiciosas, o sea, son... Ganaron premios, me acuerdo. Sí, Sí, ganamos varios premios. De Fue hecho, una época bien bonita. sí, de hecho, me acuerdo, tu colega, Miguel, Miguel, yo estaba en Estados Unidos en una conferencia y le dieron un premio y él el viajó. TDP, Sí, sí, y yo fui, estaba ahí contento sacándole fotos. en Washington. En todo caso, y también quiero como poner también en perspectiva en Barcelona, pese a que yo diría que el ambiente es un poquito más propicio a hacer estas cosas, igual hay un montón de gente en contra. O sea, y esto un poco como que pasa en todas partes, en los lugares más caminables, los menos, y bueno, me acuerdo en Portland, yo estoy en Portland, Oregon, había una callecita, había un campo universitario, había una calle de una manzana donde no había ninguna entrada vehicular y un tipo se subió a la vereda, empezó a tratar de atropellar peatones, o sea, era un lugar muy contencioso para, y había mucha como evidencia y ganas de cerrarla para peatones. Y esa calle que no molestaba a nadie para cerrarla, era un lío cerrarla, así como que nadie, así todavía hay mucha gente en contra. Pero sí siento que por lo menos en los tiempos que ha pasado hoy día, los tiempos están mucho más propicios para llevar adelante este tipo de política y hay evidencia en el mundo de que son buenos, hay buenos resultados. Entonces, en ese sentido, claro, lo que yo planteaba aquí era la partición modal, pero toda la inversión en Barcelona también producen otros beneficios, no sé, pues menos ruido, menos contaminación en algunas partes, hay una serie como de beneficios no propiamente de transporte. Y creo que hoy conocemos mucho mejor eso, sabemos lo que causan y en ese sentido podemos también mejorar todas nuestras herramientas de análisis para poder sustentar de mejor forma estas políticas de movilidad activa. Muchas gracias, Déjame hacer un Joaquín, por paréntesis. sus... En Barcelona es mucho más propicio, no sé, pero la alcaldesa que lo propició no ganó las elecciones. Exacto. En Barcelona. Bueno, y en Santiago igual, la alcaldesa que propició más la peatonalización también perdió. Pero no por esa causa. No por esa causa. Me parece que hay Podría mucho, haber motivado más votos. hay esa mucho causa. miedo de las autoridades a los cambios. Ese es un tema. Si puede haber un proyecto, en este caso, como decía Jaime, Plan Centro con un proyecto muy exitoso, donde se mejoraron varios ejes, pero sigue ese miedo, digamos, de dónde voy a hacer la carga y descarga. Y eso de que algún conductor salga en la prensa mandando una carta al Mercurio diciendo que se demoran 15 minutos más en llegar al trabajo. Pero claro, tiene que ver con una política pública también de cómo mejoramos el transporte público y eso es una conversación más grande, pero en temas municipales también a nosotros nos costó mucho entrar dentro de las unidades municipales de pavimentación, jardines, porque también todos tienen ahí su mundo, digamos, y tú no me toca esto, entonces no hay nadie, yo creo que a lo mejor en algún municipio, salvo a lo mejor algunas sectas que son de municipios chicos, salvo, y la autoridad que a veces no lo sabe, que en este caso alcalde o alcaldesa, que tiene la atribución sobre el espacio público. Pero en cuanto a una unidad que tome la decisión de decir, ya, mira, esto se va a hacer porque hablamos con los vecinos, porque esta es la mejor opción, por sobre las unidades técnicas que opinan otras cosas, nadie toma la decisión sobre el espacio público. Entonces pasa que está, en este caso, por ejemplo, la alcaldesa toda de ese tiempo, donde había una dirección de tránsito, no le decía director de tránsito, que decía que no estaba de acuerdo con este proyecto, pero la alcaldesa dijo, no, yo lo hago igual, porque sí, porque... ¿Cuál porque proyecto, perdón? el plan centro. El plan centro que se hizo en conjunto con el Ministerio de Transporte, con el DTPM. Entonces, Ella nos paró con un proyecto de Santa Lucía. en Santa Lucía es otro, el Paseo Huelén. ¿Ese? Ah, bueno, ahí hay temas también, sí, Tengo pero... historia. Ah, ya, bueno. Sí, yo vi ese proyecto, era bien bonito. Conectaba, era una conexión bien importante. Pero ese es otro tema, el tema de las autoridades, de cómo nosotros convencemos tanto a los internos municipales y a las autoridades, ya sea el ministerio,
presidente. Tenía anotado como varios puntos que muestran como las preguntas que levantan esos temas son preguntas difíciles, ahora han ido saliendo más temas y creo que es un buen momento para abrir justamente un espacio para preguntas y comentarios del público. Por aquí un comentario, por ahí una mano, así que partimos por acá. El micrófono tiene hilo, así que partimos por más cercano. Yo creo que no va a llegar, va a No va a seguir llegar, hablando. igual, todos seguir hablando fuerte, alcanzamos. Partimos por aquí, seguimos. Cansa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me llega por WhatsApp, invitaciones de la escuela, de la facultad. Estoy muy contento de estar nuevamente en este Instituto de Estudio Urbano, en el cual estuve tantos años de profesor y director también. Así que estoy muy contento de estar de nuevo en este nuevo edificio que la verdad que no había conocido. Yo estaba en un edificio que era el que antiguo, ocupaba el antiguo sitio de un piso con unos patiecitos. En fin, así que voy a venir más seguido para recorrerlo con calma, con la ayuda de ustedes. Y conocer la actual oficina del director. Bueno, así que muy agradecido. Sí, yo he tomado varias notas, muy agradecido también de las presentaciones, y me alegro, junto con lo que ya han dicho muchos de ustedes, que las nuevas generaciones estén preocupadas de la caminata y de este tema, ¿no?, de la accesibilidad. La verdad que para nosotros, las personas ya de más edad, o de bastante más edad como la mía, este es un tema crucial, evidentemente es un tema crucial. Entre paréntesis, yo he fundado una fundación, ya tiene 3 o 4 años, que se llama Personas Mayores Presentes, que busca evitar la discriminación de las personas mayores, y junto con eso tenemos muchos socios fundadores, como Carlos Mazar, Rómulo Levi, la Martita Carve, ya murió, la Delfina Guzmán, esos son los socios honorarios, ¿eh?, del cuadro de honor. Pero hay muchos socios que están activos y que justamente nos preocupa el tema de las personas mayores, y entre los muchos temas, entre otros, evitar el edadismo, que la discriminación contra las personas mayores, mantener un envejecimiento activo, etc. Bueno, surge constantemente también este tema del caminar, del desplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí estoy lleno de cosas que me concuerdan mucho con lo que ustedes plantean y con la importancia que tiene el caminar. Si me permiten, tomé nota y voy a solamente, quiero alargar, mencionar los títulos prácticamente de las cosas. A ver, desordenadamente. Me sorprende que no hayan mencionado usted la relación del caminar con el deporte. No vi mención. Excepto tú, que recién hablaste de la edad. Yo creo que es para mí, a esta altura de mi vida, 87 años, que realmente, bueno, ¿qué pasa con las caminatas? Que aparte de que se está recomendando constantemente que las personas mayores caminemos por una forma necesaria para mantener un mejor estado físico, bueno, plantea un montón de problemas, ¿cierto? Entonces, esos problemas tienen mucho que ver en el caso, lo mencionaste, de la seguridad. Para las personas mayores la seguridad se vuelve clave, ¿eh? La seguridad. Pero para mí hay 3 B largas que he puesto con el caminar de las personas mayores. Tiene que haber bancos, porque uno se cansa por un ratito. Tiene que haber barandas cuando hay desniveles, y ojalá no haya mucha escalera. Y si hay escaleras o rampas ya no, pero con escalera, baranda, esto no se olvida, pero uno le da de uno, aunque ande sin bastón, busca la barandita por todos lados. Y hay una tercera cosa, que los espacios públicos, y esto vaya en general, tienen que tener baños. Las personas mayores necesitamos con una frecuencia mucho mayor, inimaginable hoy día para los jóvenes, la frecuencia de los baños. Bueno, eso me llevó, entre otras cosas, como arquitecto además, y miembro, presidente de la Fundación Personas Mayores, de hacer en la comuna de Las Condes, y está construida, ya se van a construir 2 años, de una plaza mayor. Una plaza para personas mayores. Está en la calle Cerro Colorado, entre Vespucio y Alonso de Córdoba. Esos fueron 2 años de que, como todo en Chile, uno va a hablar con el alcalde o alcaldesa, qué linda idea, pero fantástico. Pero si uno no majaderea, no pasa nada. Bueno, y estos fueron 2 años de majadereo, como digo, insistencia. Yo regalé el proyecto y esta plaza se inauguró, ya van a ser en junio. Este año se cumplen 2 años, o 3 años, no, el 23. Se cumplen 2 años en junio de este año,
que es una plaza que felizmente encontramos una vez que ya lo conocí de la idea, un espacio, un área verde que está bastante desconocida, medio abandonada, como digo, un área que está en Cerro Colorado, la calle Cerro Colorado, en la punta, es que es como en el proyecto original la prolongación del Parque San Luis, del Parque ahí San Luis. Y en la esquina todavía hay un club de tenis que están tratando de sacarlo. Está esta plaza y luego hay un local comercial que da, para que si ustedes quieren verlo, visitarlo, que da a Vespucio. Bueno, y ahí encontramos, felizmente, eso allanó un poco todo el proyecto, porque ya existía un lugar, felizmente ya habían árboles que habían crecido. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero al que le interese les puedo mandar el proyecto, de las ideas que ahí estaban. Y se hizo una plaza que tiene las 3B. Tiene bancos, tiene barandas y tiene unos excelentes baños, que fue lo que más costó conseguir: baños para hombres, para mujeres y para discapacitados, kioscos para comprar algo, seguridad, el recinto está enteramente cercado, hay guardia, se impide que entren tipo en estos, ¿cómo se llaman? Estos monopatines, con música fuerte o que le producen alguna inquietud a las personas que están ahí. Hay máquinas para hacer ejercicio, máquinas, hay juegos de bolas, hice mesas para jugar ajedrez, en fin, no voy a enumerar todo lo que hay, por supuesto, está todo enumerado, los nombres de las plantas. Bueno, quiero decir que en esos casos está pensada la accesibilidad, el caminar, el salir al aire libre como una entretención, pero también una sociabilización importante, factor fundamental en las personas mayores por el tema de la soledad. Entonces, estoy muy contento y estoy tratando que esto se replique en otras comunas. Estoy detrás de algunos alcaldes, a ver si me escuchan. El alcalde de Borde, la alcaldesa de Vitacura, las que tienen más plata, pero también se puede hacer en forma más modesta. Bueno, eso creo que tiene relación con el... Yo nací en el barrio Yungay, así que lo conozco muy bien, ya que lo he mencionado tantas veces. Me bauticé en la parroquia San Saturnino y este sábado hice un recorrido partiendo de la estatua del roto chileno. Viví hasta los 20 años. Barrio privilegiado realmente en una época, la calle Compañía, Catedral, pasaban los carros y por los troles. Bueno, yo creo que, como digo, suelta así. La calidad de los pavimentos para las personas mayores es fundamental. La calidad de las veredas. Un tropezón, no cualquiera da en la vida, dicen, pero un tropezón en la nuestra es fatal. Puede significar la muerte de una persona. Reponerse de una quebradura de cadera y cosas así, como la mía, es realmente fatal, fatal. Y eso se descuida mucho en cuanto a la peatonalidad, el caminar. También es muy importante la localización, ¿no? Yo vivo en un barrio bastante privilegiado en el Golf, entonces es muy fácil salir a caminar. Estoy a media cuadra del parque, ¿cómo se llama? Corrázuri, y uno camina, tiene bancos, tiene todo, el líder lo tengo a cuadra. Entonces, claro, la localización me han regalado, tuve la suerte, hay barrios que no parten así, pero llegan a esos niveles, de que caminar se vuelve una cuestión que tiene mucho sentido. Ir a la farmacia, 3 cuadras, ir al boliche para comprar pan, o yo estar trotando, incita al caminar. Entonces, eso significa que también cierta concentración, creo yo, de servicios en algunos lugares, donde tu caminata no solo comprar pan, sino que está la farmacia, como digo, está esto, está lo otro, saca plata en el banco, se juntan. Y eso hace que sea muy atractivo el caminar, es un incentivo para caminar. Bueno, como digo, y eso hace la necesidad de pensar cuando uno planifica la ciudad de ciertos centros mínimos, que no es ir a una sola cosa, sino que realmente encontrar ahí un conjunto de servicios, de equipamiento. Bueno, eso era en general mis comentarios. Muchas gracias. Abrimos quizá un par de otras preguntas que han levantado la mano por ahí. Quieren quizás acercar, bueno, el micrófono quizás de allá. Sí, quizás eso es. Para el micrófono. En esta era inalámbrica. Es que acá las antenas de televisión hacen mucha interferencia. Nada, solamente quería felicitar las 2 presentaciones, me parecieron súper interesantes y tenía una reflexión que hacer
que tiene que ver con un poco, perdón, tu nombre era Jaime. Jaime. Para Jaime, el tema de la caminabilidad, ¿hasta dónde consideras tú que es posible como extremar o desbordar la idea de que la caminabilidad es una propiedad de las infraestructuras solamente? Pensando también un poco en conexiones con lo que implicaba Camila, la idea de que quizás la caminabilidad de un entorno urbano también tiene que ver con elementos que trascienden la idea de las materialidades inmediatas, ¿no? Como el entorno que planteabas tú, pero también relacionado con prácticas de otras personas, presencia de otras personas y así sucesivamente. Y para Camila, tenía una duda con el tema del Capabilities Approach, porque tal y como lo presentaste, tenía que ver con la capacidad de una persona de hacer algo, así fue como lo dijiste. Pero me entró la duda y te quería preguntar si te has encontrado con dificultades o formas de solucionar como las limitaciones que pueda tener eso en términos de pensar las capacidades de las personas solo como en los individuos y no en sentidos más relacionales, como las capacidades que emergen en la interacción de las personas con otras personas, no solamente con otros desconocidos en el espacio público, sino que también pensando en las mismas movilidades de las personas mayores, como lo mucho que dependen de familiares más jóvenes, personas cuidadoras, gente que representa al municipio en el sector, etcétera. O también con un concepto tan importante como la accesibilidad para las personas con discapacidad, que también sus capacidades están fuertemente como distribuidas, ¿no? No están contenidas solamente en su persona, sino que están capacitadas por dispositivos de asistencia, perropía, acompañantes, cuidadores. Entonces, ¿cómo sostiene el Capabilities Approach ese tipo de realidades como de agencia distribuida, ¿no? Que también es una lectura súper vigente? Eso. Gracias. No sé si funciona. No Sí, funciona. Sí. Sí, funciona. Bien. Dos cosas yo creo que bastante cortas, pero uno es que como surgió aquí estos alcaldesas o alcaldes que se atreven y luego pierden, y es porque no estudiamos los procesos de cambio social relacionados con la movilidad. Y alguien mencionó el sesgo de la investigación desde la ingeniería, desde arquitectura, y este es un tema de ciencias sociales. El fracaso de la teoría de la conducta planificada está bastante reconocida en estos temas. Luego viene la teoría de la práctica cotidiana, que es bastante más relevante, pero es para esto. Pero el desafío del cambio social es que hay que cambiar la persona, su familia, sus valores, el entorno físico, la institucionalidad, la política y programas del Estado, prácticamente todo al mismo tiempo. Necesitamos estudiar cómo hacer eso, cómo permitir que la oposición se exprese, las dudas, los miedos, etc. Todo eso para decir que creo que esta mirada de las capacidades es súper importante para eso. Hay mucha mirada desde la trama cultural basado en Bourdieu, que es muy útil, pero creo que todo lo que enriquece esta mirada es muy importante. Y en relación a lo de Barcelona, Jaime, yo creo que está subestimando mucho la importancia de haber retenido el porcentaje modal de la caminata, porque en un mundo donde se ha reducido drásticamente en prácticamente todas las ciudades, y Santiago es un muy buen ejemplo, donde era como casi un 40% de los viajes hace unos 20 años y ahora ha bajado mucho, y también el transporte público. Me acuerdo, al principio de los 2000, todos los ingenieros de transporte nos decían, oye, pero el desafío aquí es retener el porcentaje modal del transporte público, porque solo miraban el transporte público. Y haber retenido eso, haber logrado una estabilidad en ese sentido, en una ciudad internacional, además, tan presionada por tantos intereses y diferencias y todo eso como Barcelona, creo que es un tremendo logro. Y que además los viajes de mayor distancia, que son los viajes regionales, hayan bajado el uso del automóvil, también es súper importante. Así que yo creo que hay mucho más que destacar y celebrar en esos hallazgos de lo que tú parece que viste en el primer. ¡Ánimo, ánimo! ¡Me lograste algo fantástico! Muchas gracias. Creo que viendo la hora dejamos un espacio para
el panel para que quizás pueda responder, comentar y después el tema queda en pie dentro, dejamos quizás para una conversación más informal. Me permite una breve cosa, me tengo que retirar, me van a disculpar. Pero aquí en la universidad, muy desde la Universidad Católica, justamente haciendo un poco de historia, todas las discusiones sobre este espacio público y la movilidad se referían exclusivamente a viejas discusiones entre la Escuela de Ingeniería y Transporte, Marcial Echenique, no sé si ustedes lo ubican mucho, ¿no es cierto? De mi época, Marcial Echenique, que es decano en Cambridge y que lo conozco mucho. Bueno, siempre la discusión es a autos o transporte colectivo. Y era una discusión que no pasaba de ahí, dijéramos. Transporte colectivo, Marcial hasta el día de hoy defiende que no le pongan freno al automóvil y que el destino va a ser siempre que toda persona termine teniendo un auto. ¿Mm? Frente a eso, lo que decía quieren en este momento, no me acuerdo los nombres de los profesores de la Escuela de Ingeniería, pero que los tengo en la cabeza, era la idea del transporte. ¿Quién? Ortúzar. Ortúzar y otros. Bueno, Martínez. cuando digo Ortúzar, que ya hay otros que hablaban siempre del no, el auto hay que pararlo, ponerle todos los controles, subirle los costos, las patentes, qué sé yo, no pongamos estacionamientos, eliminemos los estacionamientos para automóviles, o hagamos, otra idea era hacer un circuito alrededor, por ejemplo, del centro. Hasta ahí llego con nada, después tengo que pasarme con buenos estacionamientos y me tengo que pasar al transporte público. Es una especie de anillo de las áreas que tienen mucha necesidad de transporte. Cosas como esa, interesante recordar, y tuvieron mucho su origen en esta universidad, sí en la Escuela de Ingeniería de Transporte. Muchas gracias. Ya, con respecto al primer comentario, no sé si entendí, pero sí, o sea, siempre hay como una simplificación en una presentación, pero lo que observamos como en la literatura y que estamos tratando y otras como investigaciones que hacen, es que, por ejemplo, existe un efecto súper grande de caminar porque tú ves gente caminando. Entonces, existe evidencia, por ejemplo, en el colegio, que es como una subárea de esta disciplina, de ver cómo hacemos que los niños se vayan caminando al colegio. Y hay evidencia que muestra que, digamos, este efecto como multiplicador, donde si yo voy en auto al colegio con mis niños y veo gente caminando, existe más probabilidad de que yo me cambie a caminar que si no hubiera nadie caminando. Entonces, hay muchos efectos que son más allá que solamente limitados como al pavimento o a la infraestructura física. Sí creo que entendí bien la pregunta un poco guiada por esa idea. Y lo que dice el Blake quizás también fue un poco, no era mi intención, pero quizás fue un poco no tan optimista. Pero de hecho en este artículo que tenemos publicado, justamente nos metemos, por ejemplo, en el propósito. Y lo que observamos es que, bueno, en 10 años de datos que tenemos, ha bajado mucho, por ejemplo, el propósito servicio o trámite, porque la gente hace mucho más trámite y servicios por internet. Y uno ve cómo estos viajes casi se reducen mucho, y estos viajes son los que se caminaban más. Entonces, en ese sentido, también lo que planteamos como una posible hipótesis es que, pese a que los viajes que se caminan más han reducido, las particiones modales no han bajado. Entonces, ahí ponemos esta idea de que, claro, toda esta infraestructura ha permitido que los viajes se mantengan más o menos constantes, pese a que los viajes que más se caminan son menos. Y también están los puntos de como accesibilidad regional. Así que sí, perdón por, o sea, en ningún caso yo me dedico a esto y todos queremos estar haciendo más infraestructura peatonal. Ya. Voy a dar un poco de contexto ya también para hablar de Oxford. Me acaba de tirar una pregunta muy difícil. Los elementos que mencionaba Daniel, por ejemplo, en las dinámicas, no sé, de gente que necesita un cuidador, o incluso, por ejemplo, mujeres con niños que requieren esta, digamos, que ya no es solo un individuo, ¿no? Que es como un sistema colectivo. Incluso si tú pusieses la mirada en el individuo, todos estos elementos, que puede ser una persona, puede ser una infraestructura, puede ser una norma social,
es lo que dentro del enfoque de capacidades, y te lo digo siendo, yo no soy experta en esta teoría, pero en capacidades es lo que uno consideraría como un factor de conversión. Por ejemplo, si tú vas a un parque porque te sientes seguro, el factor de conversión podría ser la presencia de otra gente en ese parque. Y es esa gente que, si bien tú lo puedes mirar también desde el punto de vista de ellos como individuos, en este caso particular en que yo estoy mirando las circunstancias de una persona, el resto de la gente se convierte en lo que uno diría es un factor de conversión, la presencia de la gente en un parque. Yo, bueno, a modo de anécdota, recuerdo cuando yo empecé, hace como 3 años el doctorado, el Departamento de Transporte inglés estaba evaluando seriamente retirar todas las boleterías en las estaciones de tren interurbanos, porque eran muy costosas y los trenes en Inglaterra están, digamos, en quiebra, básicamente. Y me acuerdo haber estado escuchando la radio en la mañana y la gente llamaba y decía, yo no quiero que retiren las boleterías porque necesito saber que hay una persona que está ahí si es que tengo un problema. Y mucha gente decía, yo tengo mi mamá es mayor, mi mamá le gusta tomar el tren, pero la única razón por la que lo hace es porque hay una persona, no sabe comprar los tickets por teléfono, necesita esa persona que esté ahí para poder tener acceso a usar un tren. Entonces, eso para mí, por ejemplo, es un ejemplo de un elemento humano que está actuando como un facilitador o habilitador para que tú tengas acceso a usar el tren y a ir a donde tengas que ir, a visitar a tu familia, a la amiga de toda la vida, no lo sé. Eso sería una respuesta. Ahora, sí existen desafíos cuando uno quiere evaluar capacidades a nivel colectivo, porque obviamente el nivel de agregación al que uno puede evaluar qué capacidad importa más que otro a nivel colectivo es distinto que a nivel individual. Y el otro desafío también que diría es lo que mencionábamos un poco de esto de los autos, que caminan y todo, es cuando las capacidades de una persona o de un individuo o de un grupo entran en conflicto con la de otro grupo o otro individuo. Eso también es un desafío que yo hasta el día de hoy quizás lo he pensado mucho, no lo he podido responder. Es difícil, es una pregunta difícil. No creo que exista una sola respuesta. Como me fui por las ramas, no. Pero eso, o sea, es el tema de la gente como un factor habilitador, el que tú decías, por ejemplo, dispositivos auditivos para una persona con discapacidad, eso es lo que tú dirías como una infraestructura, un dispositivo, una cosa física. Pero así como existen eso, existen tantos factores de conversión, el sentirse seguro andando en bicicleta. Yo viví un tiempo en Boston y yo en Santiago no andaba en bici. Cuando me fui a vivir a Boston, al principio me daba susto andar en bici, porque si bien sabía andar en bicicleta, no me sentía con la seguridad de tener la habilidad para andar con bici a la manera, al nivel que requería andar en bici allá. No sé, viviendo en Oxford veo niñas que de repente no andan en bicicleta porque a nivel cultural les requiere usar una ropa muy larga y les incomoda mucho andar en bicicleta. O sea, la cantidad de factores de conversión es tan variada, pero por eso mismo es necesario incluir este nivel de diversidad cuando uno piensa en accesibilidad. Porque si bien, por ejemplo, desde mi perspectiva yo no veo como eso pudiese ser la diferencia entre acceso y no acceso, para otra persona es una barrera real e importante, y es importante que las medidas de accesibilidad logren incorporar este tipo de realidades. Eso. Gracias, Camila, gracias, Jaime. Sí, Jaime, ahora si quieren un minuto antes de cerrar. Sí. Yo creo que tenemos que introducir otro elemento encima de la mesa, que es que la movilidad es un sistema, ¿sí? Que no se puede hablar de caminabilidad como si fuera aislada de otros medios de transporte, porque ni nosotros como individuos ni los colectivos funcionamos así, ¿no? Entonces, entender la caminabilidad en función de otros medios de transporte y, por tanto, la distribución modal. Ese es un elemento que me parecía que no había salido lo suficiente y que es fundamental. Y en ese sentido quiero subrayar que ir andando es igual o más válido que utilizar otros medios de transporte, con lo cual ir andando es un medio de transporte. Eso es lo que tenemos que tener claro.
Y por tanto, qué bien que lo podamos modalizar, qué bien que lo podemos hablar, qué bien que lo utilicemos. Y he dicho, es otro medio de transporte, pero es el mejor. Es el mejor. Hacemos salud o deporte. No contaminamos, ¿sí? Sociabilizamos. O sea, pónganle todos los atributos que quieran, ¿sí? Por tanto, si es el mejor, tiene que ser el más importante en la academia y en las políticas públicas, pero siempre dentro de un sistema de distribución modal. Yo solo quiero decir que cuando ustedes vayan a trabajar, donde sea, no se frustren tanto, porque les va a tocar muchas personas, autoridades, gente que lleva muchos años trabajando tanto en municipios, en ministerios, que le van a decir que es imposible, que no se puede, quién se va a hacer cargo. Una vez nosotros se nos ocurrió del 2022 para el Día Nacional Sin Auto sobre la Agustina. Yo se lo propuse, me acuerdo en ese momento a mi jefatura, y me dijo, ¿estás loco? ¿Vas a dejarlo embarrar ese día? Lo persuadí, hablé con él. Finalmente me dijo, ya, pero tú vas a ser responsable, tú le vas a responder a la alcaldesa, así que van a embarrar. Y fue un éxito, porque antes se hacía el Día Nacional Sin Auto, se cerró, en algún momento se cerró Calle Moneda en una cuadra, y como no había actividad, no había nada, después cayeron del tránsito y finalmente se volvieron a pasar los vehículos. En ese entonces, en 2022, con el ministerio, dijimos, ¿por qué no hacemos una feria de movilidad? Invitamos gente, activemos el lugar, activemos Calle Agustina, uno de los lugares más concurridos. Después de los paseos peatonales, Moneda y Agustina son las calles más concurridas en el centro de Santiago. Y fue un éxito. Tuvimos universidades, clases de arquitectura que estaban en la calle, y la gente pasaba, veía cómo estaban haciendo clases. Y por lo tanto activó el lugar de tal manera que se convirtió en un éxito, y hasta el día de hoy hemos realizado el Día Nacional Sin Auto los últimos meses de septiembre en Calle Agustina. Y lo que veo yo es que van a tener siempre personas que le van a decir que no se puede de la escuela antigua, pero hay que persuadir, hay que tratar de buscar aliados, las organizaciones sociales, vecinos, profesionales también, que de repente están ahí, de repente uno los encuentra en un rinconcito y me dicen, ¿sabes que estoy de acuerdo con lo que estáis planteando, pero mi jefatura no quiere, me da miedo, qué sé yo? Entonces yo creo que hay que ir de a poquito. A lo mejor ustedes van a tener un poquito más abierta la cancha cuando les toque trabajar ya ya sea en lo que sea, digamos, ministerio, municipalidad. Pero eso, más que nada, ser persuasivo y no claudicar, porque al final nosotros lo que queremos todos acá, yo creo, es mejorar las condiciones, las calidades de vida de las personas, y para nosotros también, para nuestros hijos, nuestros adultos mayores, y eso es la caminabilidad, no es el auto, es el futuro de soporte. Eso. Bueno, muchas gracias, quedan muchos temas, por supuesto, por conversar, por discutir. Realmente gracias a Camila, Carmen, Alexis, Jaime por abrir esta conversación, que esperamos poder seguir desarrollando en otros espacios, y por supuesto a cada uno y cada uno de ustedes por prestar el tiempo de estar acá, y de nuevo esperamos como tenerlos con nosotros en otras instancias para seguir avanzando con la reflexión y la experiencia en los temas de movilidad